Buenos días a todos. Vamos a presentar el día de hoy el tema de eh, la presentación de la propuesta respecto al proyecto de intervención estratégica. Mi nombre es María Fernanda González Medina y actualmente me encuentro cursando la maestría de Administración Estratégica. Bueno, el propósito y lo que vamos a ver en el video es comprender el grado de utilidad y dar a conocer las herramientas de realizar una intervención estratégica efectiva en las empresas. Bueno, pues para un comienzo de una buena implementación en lo que es una intervención estratégica, tiene ciertos elementos. El primero de ellos es la descripción de la empresa. Vaya, uno tiene que conocer antecedentes de la empresa, su filosofía organizacional, el tamaño y su giro, la información financiera, características generales de su operación y el mercado. ¿A qué nos referimos con todos estos elementos? Bueno, tenemos que conocer cómo ha sido la evolución y desarrollo de la empresa hasta la situación actual. Básicamente es saber cómo se conformó y los aspectos más significativos en la misma. Respecto a la filosofía organizacional, pues es básicamente conocer cuál es su misión, cuál es su misión y visión de la misma a mediano o largo plazo, y cuáles son los valores que la conforman, así como de a lo mejor comprender o saber cuáles son los objetivos estratégicos en sí de la compañía. Es muy importante conocer el tamaño de la empresa y su giro, ya que en el volumen digamos, de personal, podemos más o menos darnos una idea de todo lo que puede requerir el diagnóstico que posteriormente se tiene que realizar. El giro es importante ya que nos dice en qué sector trabaja la misma y así poder conocer tanto competidores o aspectos destacables de la misma en su ramo. Y ya una parte en lo que es la información financiera es básicamente muy importante que sepamos los últimos estados financieros o generales que la empresa ha tenido para poder saber posteriormente qué decisiones son las más apropiadas para algún plan de acción o lo que se quiere implementar para llegar a lo que son las metas desde el business plan. Y la parte de las características generales de su operación es conocer en sí los procesos que la conforman, si es un servicio, si es un producto, cuáles son sus proveedores, cuáles son sus socios, cuáles son sus clientes, cuál es su sistema, si tiene un sistema de calidad ya implementado o si está en vías de desarrollo, dependiendo del sector, si cuenta con normas internacionales o las tiene que cumplir. No es lo mismo una industria farmacéutica para FDA o una industria automotriz para IATF. En fin, hay que informarnos acerca de cuáles son los requisitos para cada uno de los sectores. Y pues el mercado es muy importante conocer los canales de distribución por los cuales se llega a dar el producto o el servicio. Es importante saber cuáles son sus proveedores, a qué mercado, o en este caso a qué público está dirigido su servicio o producto y poder segmentar muy bien para poder de ahí empezar a poder hacer como un análisis para diagnosticar la empresa. Entonces, primero, estos son los elementos más importantes, como nos comenta Torres y Torres, para una buena descripción de la empresa que vayamos a hacer un proyecto de intervención. Ahora, para un diagnóstico de la empresa vamos a hacer uso de dos herramientas. El primero es el DAFO o FODA, mejor conocido por sus 4 elementos, donde ubicas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Básicamente nos dice, checa en el contexto externo cuáles son las oportunidades o amenazas con las cuales se enfrenta o tiene la empresa, ¿sí? Y para revisar el contexto interno, pues vemos hacia la empresa cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Podemos decir que los factores externos no son en los que la empresa pueda controlar, sino monitorear y ver qué planes puede hacer para poder mitigar el impacto en cuestión a las amenazas o para poder abordar oportunidades y ya
la parte del contexto interno, estamos hablando de las fortalezas con las cuales cuenta la empresa o las debilidades. Por ejemplo, pues que tiene a lo mejor un buen sueldo, sin embargo, a lo mejor pues los horarios de trabajo son demasiado extensos o jornadas de trabajo ahí no muy flexibles. Entonces, una vez conociendo la empresa, vamos a utilizar lo que es la herramienta de CAME. Básicamente en esta, una vez que conocemos esos 4 elementos, se enfoca a que tratemos de corregir debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Una vez que estamos aterrizando esto a partir del contexto en el que se encuentra la empresa, obviamente como mencioné de la situación actual, podemos ir planteando como un camino para tener alguna estrategia. Entonces, si se fijan, vamos como desde lo más general para ir aterrizándolo a qué es lo que la empresa pudiera hacer para mejorar su desempeño o el logro de sus metas. La siguiente herramienta que vemos es lo que es el mapa estratégico de la empresa, que se divide en 4 elementos o perspectivas, que es desde la perspectiva de crecimiento y aprendizaje, la perspectiva de procesos internos, también está lo que es la perspectiva del cliente y la perspectiva financiera. En mi caso particular, me fue más fácil primero ir planteando desde el business plan o el plan de negocios, lo que persigue como tal la alta dirección y así ir planteando las demás perspectivas. Para explicarlo, yo les recomiendo que lo hagan al revés. Partimos desde la perspectiva de crecimiento y aprendizaje hasta la perspectiva financiera. Aquí uno propone elementos para cada una de estas perspectivas. Por ejemplo, mejorar la motivación de los empleados de la empresa. Esta va a aportar a la siguiente perspectiva a una o varias, como por ejemplo aquí tenemos para los procesos internos el elaborar y aplicar atractivos planes de ventas y marketing para para nuevos países. Este mapa estratégico que presento es de un ejemplo que estuve realizando para una empresa muy conocida de un servicio de streaming, este, básicamente para ejemplificar. Entonces, si se fijan, todos van contribuyendo a ambas perspectivas y se relacionan entre sí para poder ir llegando a cada una de ellas. En la del cliente, pues algo importante es aumentar la retención de los usuarios, es decir, los que ya tienen, pues mantenerlos cautivos. Y eso que pues nos daría pues mejorar las ganancias de la empresa en cuestión, ¿no? Si se fijan aquí se van planteando estos elementos y a partir de esas 4 perspectivas podemos ir ya definiendo como una estrategia a perseguir que nos pueda plantar como qué es lo que queremos más adelante. Es decir, como que objetivos, ¿sí? O indicadores muy específicos. Las estrategias propuestas tienen que darnos como ese filtrado para poder colocar indicadores de tipo SMART, es decir, específicos, reales, alcanzables, medibles. Y para cada una de ellas, a partir del mapa estratégico, podemos puntualizar los indicadores. Por ejemplo, en el aspecto financiero, puedes disminuir los costos variables de la empresa al menos en un 15% para poder disminuir los costos del servicio. Es un ejemplo, es como una estrategia que, digamos, se puede plantear que la empresa pudiera perseguir si en su decisión está, pues ese logro o ese alcance, ¿no? Entonces, si se fijan, vamos haciendo como un embudo desde los aspectos generales, conociendo a la empresa, planteando ahora sí que sus perspectivas y así poder ir generando cuáles son los indicadores que nosotros vamos a perseguir o monitorear. El cuadro de mando integral es una herramienta muy buena porque no nada más te dice qué medir, sino te dice cuál es su finalidad, cuál es la relación, qué fórmula se utiliza para poder obtener ese resultado, quién la tiene que evaluar y con qué frecuencia. Es muy importante la frecuencia dependiendo del tipo de indicador. Quiénes son los responsables y qué funciones deben de realizar respecto para lo que es ese indicador y la fuente de datos para que no estemos tomando datos que no nos vayan a servir o que no son en realidad representativos para lo que uno quiere. Es por eso que a partir
del anterior que les acabo de mencionar respecto a reducir los costos variables, el semáforo nos ayuda en este aspecto para ¿qué? Para poner como un intervalo, un criterio en donde digamos hasta dónde estamos bien, hasta dónde vamos a ir no tan bien, pero que visiblemente nos pueda a nosotros decir cómo vamos respecto al objetivo. Aquí podemos ver que se fijan estas pautas en el semáforo y podemos así monitorear y decir, ok, a partir del amarillo yo hago un plan preventivo o una acción preventiva y ya del rojo pues una acción correctiva, ¿no? Ahora, si nuestro indicador se evalúa y está deprimido, es decir, no nos está dando los resultados esperados, pues tenemos que aplicar un plan de acción y mejoras. Una de las mejores herramientas es el 8DS. Nos ayuda para ir segmentándolos por partes y que no estemos dando como soluciones que uno necesite invertir esfuerzo, tiempo, dinero y al final no nos sean como eficaces. Es por eso que se dividen en 8, donde primero se establecen los responsables, por eso es establecer el equipo, posteriormente se define el problema tal cual es y para la parte del elemento, el elemento 3, pues es desarrollar acciones de contención. Las soluciones se deben de tomar para disminuir primero el impacto. Sin embargo, no quiere decir que son las más efectivas para erradicar el problema. Para eso pasamos a la identificación o análisis de causa raíz, donde nos puede ayudar un Pareto, nos puede ayudar un Ishikawa o un 5 porqués. Ese es de mis preferidos porque nos permite un análisis más concienzudo y que podemos decir o llegar más a la causa raíz para no estar implementando, como les comento, cuestiones que luego después de implementarlas pues no son efectivas y luego viene una recurrencia del problema. Una vez que ya identificamos causa raíz, identificamos cuáles son las acciones correctivas permanentes, ¿sí? Esto nos va a llevar a veces a implementarlo dependiendo el problema, pues días, a veces semanas, incluso meses. Esto depende de la magnitud del proyecto, pero que va a erradicar el problema. Y lo más importante en el elemento 6 es validar la efectividad. Si es eficaz, si ya no tienes esa recurrencia, pues quiere decir que sí fue una solución o medida correcta. Y para prevenir la recurrencia, pues la idea es que se tome esa acción por ejemplo, en una serie de productos. Si pasó en un producto, implementarlo en los productos paralelos o que pasan por los mismos procesos, o si estamos hablando de un servicio. Y finalmente reconocer los esfuerzos de las personas que contribuyeron a la implementación de ese cambio. Es lo mejor que se puede hacer y esta herramienta en realidad nos lleva a poder corregir precisamente por los resultados no esperados. Ahora bien, de todas estas herramientas que uno puede utilizar cuando está haciendo una intervención estratégica, podemos decir que los aspectos más fundamentales es el conocimiento del contexto de la empresa y su diagnóstico, ¿sí? A partir de esto podemos generar estrategias de las 4 perspectivas que vimos con el mapa estratégico y empezar a formular esas estrategias que queremos abordar o implementar para beneficio de la empresa y de ahí empezar a partir a definir los indicadores a partir del cuadro de mando. Una vez desarrollándolos con esos elementos que tiene el cuadro de mando integral, podremos saber que sí estamos midiendo lo que tenemos que medir y que sí es representativo para poder encauzar los resultados a lo que esperamos. Y finalmente, la ejecución de los planes de acción, como vimos, dependiendo si un resultado o indicador se ve como deprimido y nosotros podamos ejercer soluciones eficientes y eficaces. Una vez que nosotros podemos decir que tomamos estas herramientas, prácticamente podemos ayudar al crecimiento y mejora continua de los sistemas que tiene la empresa. Básicamente, esto es lo que podemos decir y espero haya sido de su utilidad. Gracias.